Mi esposa ocultó que buscaba una madre sustituta y resultó ser mi suegra. Pagaron una fortuna para mantenerlo en secreto. Cuando mi esposa, Karen, y su madre, Donna, decidieron hacer un viaje corto juntas, nunca imaginé que marcaría el comienzo del capítulo más devastador de mi vida. Lo llamaron una escapada de chicas, una oportunidad para que se relajaran, recargaran energías y disfrutaran de la naturaleza. No pensé mucho en ello en ese momento, pensé, ¿por qué no dejar que tengan un tiempo para vincularse mientras yo me encargo de las cosas en casa? Nuestros 2 hijos estaban ocupados con la escuela, así que pensé que tendría muchas noches tranquilas para ponerme al día con el trabajo y tal vez incluso relajarme. La casa se sentía más vacía sin la voz de Karen, pero asumí que ese era el precio de un poco de tiempo a solas. Lo que no me di cuenta fue que el silencio no era paz, era la calma antes de la tormenta. Karen y Donna se fueron por una semana. Enviaron fotos de su viaje, selfies sonrientes frente a bodegas, impresionantes fotos de puestas de sol sobre colinas. Todo parecía perfectamente normal, incluso idílico. Los mensajes de texto de Karen eran alegres, llenos de pequeñas anécdotas sobre los lugares que visitaron y las personas peculiares que conocieron, pero cuando regresaron, algo se sentía mal. Karen parecía distraída, distante, como si su mente estuviera en otro lugar. Donna, generalmente cálida y habladora, estaba inusualmente callada, evitando el contacto visual incluso durante conversaciones casuales. Lo atribuía al cansancio del viaje, pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que algo no estaba bien. Unos días después de su regreso, Donna mencionó de pasada que no se sentía bien y que necesitaba visitar a su médico para un chequeo. Karen se ofreció a llevarla, y como yo tenía el día libre, el esposo de Donna, mi suegro, Roger, y yo decidimos acompañarlos. No estaba planeado. Solo pensamos que sería agradable hacerles compañía. Además, Roger y yo pensamos que podríamos tomar un café juntos mientras estaban en la clínica. Cuando llegamos al consultorio del médico, Karen y Donna entraron primero, mientras que Roger y yo nos sentamos en la sala de espera, revisando nuestros teléfonos y charlando sobre los niños. Unos 20 minutos después, el médico salió, y lo que escuchamos nos congeló a ambos en nuestros asientos. Señora Sanders, le dijo el médico a Donna, entiendo sus preocupaciones, pero debo enfatizar nuevamente que este tipo de cosas deben detenerse antes de que creen aún más complicaciones. Ya es bastante peligroso como está. Roger y yo intercambiamos miradas confusas. ¿Qué tipo de cosas? ¿Qué complicaciones? Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras mi mente repasaba todas las explicaciones posibles. Luego, justo cuando el médico se giró para regresar a la sala de examen, murmuró algo en voz baja. Fue silencioso, pero ambos lo escuchamos. Esta situación con su hija no puede continuar así. Miré a Roger, su rostro pálido y afectado. Ninguno de nosotros dijo una palabra, pero sabía que ambos estábamos pensando lo mismo. ¿Con qué demonios nos habíamos topado? Ese fue el momento en que todo cambió. Fue el comienzo de un descubrimiento que destrozaría mi mundo de maneras que nunca creí posibles, pero en ese momento, todo lo que podía hacer era esperar a escuchar la verdad, incluso si me destruía. Roger y yo nos sentamos en un silencio atónito mientras las palabras del médico resonaban en nuestras mentes. Esta situación con su hija no puede continuar así. ¿Qué quiso decir? ¿Era algo serio, médico? ¿O algo más siniestro? Podía ver las mismas preguntas pasando por el rostro de Roger, pero ninguno de nosotros se atrevió a hablar todavía. Los minutos pasaron como horas mientras esperábamos a que Karen y Donna salieran de la sala de examen. Tuve la tentación de entrar y exigir una explicación, pero algo en mí me contuvo. Tal vez fue miedo a lo que pudiera descubrir. Miedo de que la vida que creía conocer se me escapara de las manos. Cuando finalmente salieron, el rostro de Karen estaba tenso, su expresión cautelosa. Donna se veía peor, pálida, inquieta, como si acabara de regresar de dar malas noticias. Roger, siempre el hombre tranquilo y sereno, inmediatamente puso una sonrisa tranquilizadora. ¿Todo bien?, preguntó casualmente, aunque podía oír el temblor en su voz. Donna asintió demasiado rápido. Oh, solo un chequeo de rutina, dijo, pasando junto a nosotros hacia el coche. No hay nada de qué preocuparse. Karen me dedicó una media sonrisa, del tipo que no llegaba a sus ojos. Estamos bien, de verdad, añadió, con un tono cortante. Mamá solo necesita descansar, pero algo en su comportamiento no me cuadraba. No era solo fatiga, era evasión, pura y simple. Estaban ocultando algo, y yo estaba decidido a averiguar qué. En el camino a casa, el ambiente en el coche era pesado. Donna se sentó en el asiento trasero, mirando por la ventana. Mientras Karen jugueteaba con su teléfono, apenas diciendo una palabra, Roger me miró unas cuantas veces, con la mandíbula apretada, pero tampoco dijo nada. Ambos sabíamos que este no era el momento. Esa noche, después de que Donna y Roger se fueran a casa, Karen parecía inusualmente callada.
apenas habló durante la cena, y cuando le pregunté si todo estaba bien, lo restó importancia. Solo estoy cansada, Mike, podemos no hablar de esto esta noche, no insistí. Pero mi instinto me decía que había algo más en la historia. Cuando se fue a la cama temprano, dejándome solo en la sala de estar, no pude evitar repasarlos. Acontecimientos del día, esa extraña mirada entre Donna y Karen, las crípticas palabras del médico, la forma en que ambas evitaron el contacto visual, todo parecía piezas de un rompecabezas que aún no podía armar. Sin poder dormir, decidí hacer algo que rara vez hacía, revisar el teléfono de Karen. No fue una decisión que tomé a la ligera. Siempre había confiado en ella, o al menos eso creía, pero esta noche, algo se sentía diferente, como si mis instintos me gritaran que investigara más a fondo. Desbloqueé su teléfono, nunca cambió su contraseña y comencé a desplazarme por sus mensajes. Al principio, todo parecía normal. Conversaciones con sus amigas, algunos mensajes de texto mundanos con Donna sobre su viaje, incluso un hilo de chat con Roger sobre planes familiares, pero luego me topé con un nombre que no reconocí, Dr. Meyers. Abrí el hilo y mi corazón se hundió. Gracias por mantener todo discreto, había escrito Karen hacía solo 2 días, no puedo arriesgarme a que Mikeo. Papá se enteren. El Dr. Meyers respondió, por supuesto, solo asegúrate de que tu mamá se mantenga tranquila. El estrés podría empeorar las cosas para ella, que estaban ocultando. ¿Por qué Karen y Donna necesitaban ocultarle algo a Roger y a mí? ¿Y por qué Karen estaba tan preocupada de que yo me enterara? Sentí que las paredes se me cerraban encima mientras seguía desplazándome. La mayoría de los mensajes eran vagos, pero uno en particular destacó, no se trata solo de mamá, había escrito Karen, si esto sale a la luz, lo arruinará todo. ¿Arruinar qué? ¿Nuestro matrimonio? ¿Nuestra familia? Mi mente corría con posibilidades, cada una peor que la anterior. Apenas dormí esa noche, mis pensamientos daban vueltas mientras trataba de darle sentido a lo que acababa de descubrir. Por la mañana, sabía que no podía confrontar a Karen, todavía no, necesitaba más información, más evidencia, lo que sea que estuvieran ocultando, era grande. Y no iba a dejar que se me escapara de las manos sin saber toda la verdad, pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que mi vida estaba a punto de desmoronarse de maneras que no podía controlar. ¿Y la peor parte? No estaba seguro de si estaba listo para lo que estaba a punto de encontrar. La mañana después de mi descubrimiento fue inquietantemente silenciosa. Karen se levantó temprano, preparando el desayuno para los niños como si nada hubiera pasado, sonreía y tarareaba mientras volteaba los panqueques, pero podía ver a través de la actuación. Sus ojos se dirigían hacia mí de vez en cuando, como si estuviera tratando de evaluar si había notado algo inusual. Seguí el juego, manteniendo mi expresión neutral. No podía permitirme delatarla todavía, necesitaba tiempo para reconstruir todo, para averiguar en qué tipo de red me había metido. Una vez que los niños se fueron a la escuela, Karen sugirió que ella y yo pasáramos un tiempo juntos, tal vez saliéramos a almorzar. No era propio de ella ser tan espontánea, y se sentía como si estuviera tratando de distraerme. Estuve de acuerdo, pero mi mente estaba en otra parte. Durante el almuerzo, parecía demasiado alegre, casi forzada. Habló de los niños, de nuestros planes para el fin de semana, incluso de una película que quería ver. Asentí, fingiendo estar interesado, pero por dentro, mis pensamientos corrían. Seguí repasando los mensajes de texto en mi cabeza, tratando de conectar los puntos. Luego, mientras bebía su té helado, dijo casualmente, por cierto, mamá y yo estamos pensando en hacer otro viaje el próximo mes, solo una escapada de fin de semana. Algo en mí se rompió. No podía dejar pasar esto sin preguntar, ¿otro viaje? Acaban de regresar. ¿Cuál es la ocasión? Dudó, su sonrisa vaciló por una fracción de segundo. Oh, nada especial. Mamá solo pensó que sería agradable visitar a unos familiares en el norte del estado. ¿Familiares? Pregunté, levantando una ceja. Pensé que habían dicho que el último viaje era para relajarse y catar vinos. Ahora es sobre la familia. Karen dejó su vaso. Su expresión se tensó. Mike, ¿por qué me estás interrogando? No puedo pasar un tiempo con mi mamá sin que sea un gran problema. Su tono defensivo solo confirmó mis sospechas. Decidí retroceder, sin querer agravar las cosas. Por supuesto, dije, forzando una sonrisa. Solo curiosidad, eso es todo. Esa noche, después de que Karen se fue a la cama, decidí investigar un poco. Comencé con las cuentas de redes sociales de Donna. Desplazándome por sus publicaciones y fotos de su viaje, la mayoría de ellas eran las habituales, un viñedo aquí, una cena elegante allá. Pero una foto me llamó la atención. Era una foto grupal tomada en lo que parecía una cena privada. Karen y Donna estaban sentadas en una mesa lujosamente puesta con varias otras personas que no reconocí.
pero lo que destacó fue el hombre sentado junto a Karen, estaba inclinado hacia ella, sonriendo, con la mano apoyada ligeramente en el respaldo de su silla. Acerqué la imagen en su rostro, tratando de ubicarlo, pero no lo reconocí, no estaba etiquetado en la foto y no había comentarios que lo mencionaran por su nombre, pero la forma en que miraba a Karen no era la mirada de un extraño. Descargué la foto y decidí seguir investigando. Después de aproximadamente una hora de búsqueda, encontré otra pista, un registro de Donna en un hotel en Napa. La publicación era bastante inocua, pero los comentarios contaban una historia diferente. Espero que tú y Karen se hayan divertido con la pandilla, decía un comentario. ¿La pandilla? Murmuré para mí mismo, ¿quiénes eran estas personas? ¿Y por qué Karen pasaba tiempo con ellos? Hice clic en el perfil del comentarista, desplazándome por sus publicaciones hasta que encontré una foto de la misma cena. Esta estaba tomada desde un ángulo diferente, y mostraba claramente al hombre junto a Karen inclinado aún más cerca, susurrándole algo al oído. Mi estómago se revolvió mientras miraba la imagen. ¿Quién era este tipo? ¿Y qué era para mi esposa? No dormí esa noche, las imágenes y los mensajes daban vueltas en mi cabeza, cada uno agregando otra pieza al rompecabezas, pero la imagen que estaban formando era una que no quería ver. Al día siguiente, decidí confiar en Roger. Si alguien podía ayudarme a resolver esto, era él. Lo llamé y le pregunté si podíamos reunirnos para tomar un café, lejos de casa. Cuando nos sentamos, le conté todo, los mensajes de texto, las fotos, el comportamiento extraño. Roger escuchó atentamente, su rostro se volvió más serio con cada detalle que compartí. Cuando terminé, se reclinó en su silla, dejando escapar un profundo suspiro. Mike, dijo, tenía la sensación de que algo andaba mal después de esa visita al médico. Donna ha estado actuando de forma extraña desde que regresaron. ¿Qué crees que está pasando? Pregunté, desesperado por obtener respuestas. Roger dudó. Luego dijo, no lo sé, pero sea lo que sea, es grande, y no creo que se trate solo de la salud de Donna. Sus palabras me enviaron un escalofrío por la espalda. Sabía que tenía que seguir investigando, pero también sabía que no podía hacerlo solo. Roger aceptó ayudar, y hicimos un plan para vigilar tanto a Karen como a Donna. Lo que no sabíamos era que la verdad que estábamos a punto de descubrir sería mucho peor que cualquier cosa que hubiéramos imaginado. Roger y yo acordamos actuar con cautela. Lo último que queríamos era alertar a Karen o Donna mientras investigábamos más a fondo lo que estaban ocultando, pero ninguno de nosotros podía quitarnos la incómoda sensación de que esto no era solo un problema familiar menor. Los fragmentos de información que habíamos reunido hasta ahora insinuaban algo mucho más siniestro. Durante los siguientes días, Roger y yo las vigilamos de cerca. Karen parecía haber vuelto a su rutina habitual, pero su comportamiento no encajaba del todo. Estaba constantemente en su teléfono, saliendo a tomar llamadas o escribiendo furiosamente con la pantalla inclinada lejos de mí. Donna, por otro lado, se volvió más callada y retraída. Incluso Roger mencionó que apenas hablaba en casa, a menudo afirmando que solo estaba cansada. La tensión en el aire era sofocante, y sabía que no podía seguir evadiendo la verdad. Si Karen y Donna no nos iban a decir qué estaba pasando, tendríamos que averiguarlo nosotros mismos. Fue Roger quien tuvo la idea. Donna tiene la costumbre de dejar su calendario en la encimera de la cocina, dijo durante una de nuestras reuniones secretas para tomar café. Anota todo, citas, viajes, incluso notas al azar. Tal vez haya algo ahí que nos pueda dar una pista. El plan era simple. Roger tomaría discretamente fotos del calendario de Donna mientras ella estaba fuera de la habitación, y las revisaríamos en busca de algo inusual. Se sentía mal invadir su privacidad de esta manera, pero la persistente sospecha de que algo andaba terriblemente mal no nos dejaba otra opción. Esa noche, Roger me envió las fotos. A primera vista, el calendario parecía bastante inocente: citas médicas, planes para cenar, recordatorios sobre los niños. Pero luego mis ojos se posaron en una entrada de la semana de su viaje, cena con DM, lugar privado. Le envié un mensaje de texto a Roger. ¿Alguna idea de quién podría ser? Ni idea, respondió, pero no es un nombre que haya escuchado mencionar a Donna antes. Podría ser importante. Al día siguiente, mientras Karen estaba fuera haciendo recados, decidí investigar más a fondo. Si esta persona, DM, estaba conectada con lo que estaba sucediendo, necesitaba saber quiénes eran. Empecé con el teléfono de Karen, siempre lo llevaba consigo, pero noté que había estado sincronizando sus fotos y mensajes con nuestra cuenta compartida en la nube, un hábito que probablemente olvidó. Cuando abrí el almacenamiento en la nube, mi corazón casi se detuvo. Entre los cientos de fotos familiares y capturas de pantalla al azar, había varias imágenes de su viaje que Karen no había compartido conmigo. Una foto destacó.
Karen y Donna estaban sentadas en una mesa lujosamente puesta para cenar con nada menos que el hombre de la foto grupal anterior sentado junto a Karen. Su brazo estaba casualmente sobre el respaldo de su silla, su sonrisa amplia y segura de sí misma. El título debajo de la foto decía, Una noche inolvidable con DM y el grupo. ¿Quién era este hombre? ¿Y por qué era tan prominente en su viaje? Mi estómago se revolvió mientras me desplazaba por más fotos. El mismo hombre aparecía en casi todas las tomas de esa cena, siempre cerca de Karen, siempre luciendo un poco demasiado cómodo. Para entonces, estaba al borde del pánico, tenía que confrontar a Karen, pero no sin evidencia más sólida, así que llamé a Roger y le conté lo que había encontrado. Estaba igualmente perturbado, pero me instó a mantener la calma. Investigaré un poco de mi parte, dijo, tiene que haber una forma de averiguar quién es este tipo. La persistencia de Roger dio sus frutos. Unos días después, me llamó con noticias. Pregunté por ahí, dijo, con la voz tensa, resulta que DM es un médico, un especialista en Napa, pero aquí está la sorpresa, no es un médico general, dirige una clínica de fertilidad. Me quedé helado, el peso de sus palabras me impactó. ¿Una clínica de fertilidad? ¿Por qué Donna y Karen se reunirían con alguien así? No lo sé, admitió Roger. Pero hay más, aparentemente, es conocido por organizar estas cenas exclusivas para sus clientes más adinerados, como una especie de evento de networking, pero más personal. Las piezas comenzaron a encajar, pero la imagen que pintaban era horrible. ¿Por qué Karen y Donna estaban involucradas con este hombre? ¿Qué tipo de networking estaba ocurriendo en esas cenas? ¿Y qué tenía que ver con el secreto y la críptica advertencia del médico? Esa noche, no pude contenerme más. Karen y yo nos sentamos después de la cena, y decidí confrontarla. Suavemente al principio, he querido preguntarte algo, comencé, tratando de mantener mi voz firme. Ese viaje con tu mamá, ¿quién es DM? Su reacción fue inmediata, sus ojos se abrieron y su mano se congeló a medio camino de su copa de vino. ¿Qué? ¿Quién te habló de DM? Tartamudeó. Eso no importa, dije, inclinándome hacia adelante. Lo que importa es por qué tú y Donna se reunieron con él, y por qué han sido tan reservadas desde que regresaron. Karen abrió la boca para responder, o la volvió a cerrar, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, suspiró y bajó la vista hacia sus manos. Es complicado, Mike, eso no es suficiente, dije, alzando la voz. Merezco saber qué está pasando, que me ocultas, dudó. Luego dijo, se trata de mi mamá. Ella ha estado luchando con algunos problemas personales. Y fuimos a ver a DM porque él podría ayudarla. ¿Qué tipo de problemas? Presioné. ¿Y qué tiene que ver un especialista en fertilidad con todo esto? El rostro de Karen palideció. ¿Cómo sabes que es un especialista en fertilidad? He hecho mi tarea. Karen, ahora dime la verdad. Se levantó bruscamente, su silla raspó contra el suelo. Te lo dije, es complicado. Déjalo, ¿de acuerdo? Antes de que pudiera responder, salió furiosa de la habitación, dejándome solo con la cabeza llena de preguntas sin respuesta. Pero una cosa estaba clara, lo que sea que Karen y Donna estaban ocultando, era lo suficientemente grande como para asustarla y silenciarla, y no iba a parar hasta descubrir la verdad. Los días posteriores a mi confrontación con Karen fueron tensos, por decirlo menos. Ella me evitaba siempre que era posible, refugiándose en sí misma y apenas hablando a menos que fuera absolutamente necesario. Donna también parecía inusualmente distante, su calidez habitual reemplazada por un comportamiento frío, casi cauteloso. La casa se sentía más pesada con cada día que pasaba, como si las paredes mismas se estuvieran cerrando a mi alrededor. Roger y yo continuamos nuestra investigación en secreto. Comenzó a hacer preguntas sutiles en su círculo social, con la esperanza de reconstruir cualquier conexión con DM. Mientras tanto, vigilaba a Karen. Notando cada mirada sospechosa, cada llamada telefónica susurrada, cada momento en que parecía estar perdida en sus pensamientos. Una noche, mientras Karen se duchaba, noté que su computadora portátil estaba abierta en la encimera de la cocina. Mi corazón latía con fuerza mientras debatía si mirar. El recuerdo de sus mensajes crípticos y las fotos de su viaje me empujaron al límite. Abrí la computadora portátil y navegué rápidamente a su correo electrónico. Al principio, no había nada inusual. Correos electrónicos de trabajo, correo no deseado y la broma ocasional reenviada de Donna, pero luego encontré una carpeta con la etiqueta personal. Dentro había docenas de correos electrónicos entre Karen y DM que se remontaban a meses atrás. La mayoría de ellos eran breves, discutiendo citas y horarios, pero uno, fechado justo unos días antes de su viaje, me envió un escalofrío por la espalda. Karen, es importante que manejemos esto discretamente, sabes lo delicada que es la situación. Avísame si Donna está lista para proceder. ¿Proceder con qué?
¿Qué habían estado planeando? Apenas tuve tiempo de procesar el correo electrónico cuando escuché los pasos de Karen bajando por el pasillo, cerré la computadora portátil y fingí estar revisando mi teléfono. Mi corazón latía con fuerza cuando entró en la habitación, me lanzó una mirada cautelosa, pero no dijo nada, tomó un vaso de agua antes de irse a la cama. Esperé hasta que estuve seguro de que estaba dormida antes de enviarle un mensaje de texto a Roger. Han estado planeando algo durante meses. Encontré correos electrónicos, necesitamos reunirnos. Al día siguiente, Roger y yo nos reunimos en una cafetería lejos de casa, nuestro lugar habitual para estas conversaciones clandestinas. Le mostré el correo electrónico, y su rostro se oscureció al leerlo. Esto no se trata solo de Donna, dijo, negando con la cabeza. Karen está tan involucrada como ella en lo que sea esto. Lo sé, respondí, mi voz apenas por encima de un susurro, pero todavía no sé qué es esto, y cada vez que intento obtener respuestas, Karen me ignora. Roger se reclinó, frotándose las sienes. He estado preguntando por ahí. DM tiene la reputación de ser poco convencional, es conocido por aceptar clientes con solicitudes únicas o complicadas, para lo que sea que acudieron a él. No es un problema médico común. Mi estómago se revolvió. ¿Qué hacemos? Roger me miró a los ojos. Su expresión sombría. Seguimos investigando, y no nos detenemos hasta que sepamos la verdad. Esa noche, recibí una llamada de Roger. Su voz era temblorosa, una mezcla de ira e incredulidad. Mike, dijo, tienes que venir, ahora. Conduje hasta su casa, mi mente corría con posibilidades. Cuando llegué, me condujo a su oficina y cerró la puerta. No vas a creer esto, dijo, entregándome una carpeta. Pedí un favor a un amigo que trabaja en registros médicos. Es peor de lo que pensábamos. Abrí la carpeta y miré los documentos que contenía. Al principio, no tenían sentido. Registros de pacientes, registros de citas, una serie de transacciones financieras, pero luego vi el nombre de Donna, seguido del de Karen. Ambas habían estado visitando la clínica de DM con regularidad durante el último año, y los pagos no estaban cubiertos por el seguro, salían de la cuenta personal de Karen, miles de dólares canalizados hacia algo que nunca me había mencionado. Pero la página final me golpeó como un tren de carga. Era una nota de DM, adjunta a un registro de un procedimiento reciente. Las palabras quedaron grabadas en mi mente. Transferencia de embriones completada con éxito. Paciente, Karen Sanders. Donante, Donna Sanders. Me tambaleé hacia atrás. La carpeta se me resbaló de las manos. ¿Qué significa esto? El rostro de Roger estaba pálido. Mike, nos han estado ocultando esto. Donna no solo estaba recibiendo ayuda médica, estaba ayudando a Karen a tener un bebé. La habitación dio vueltas cuando me di cuenta. El secreto, los viajes, los mensajes crípticos, todo apuntaba a una horrible verdad. Karen y Donna habían estado conspirando juntas, usando la clínica de DM para manipular el futuro de nuestra familia, y no estaba seguro de si alguna vez podría perdonarlas. Esa noche, confronté a Karen. Ella lo negó al principio, su voz temblaba mientras trataba de desviar mis preguntas, pero cuando le mostré los documentos, el color se le fue de la cara. ¿Cómo conseguiste esto?, susurró. No importa, espeté, lo que importa es por qué me mentiste, por qué tú y Donna mantuvieron esto en secreto. ¿Entiendes siquiera lo que has hecho? Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero no podía decir si eran de culpa o de miedo. Yo no sabía cómo decírtelo, dijo en voz baja. Pensé que era la única manera de hacer que, exigí, tener un hijo, que sea verdaderamente mío, admitió, con la voz entrecortada. Mike, no podía tener otro bebé de forma natural. Mamá se ofreció a ayudar, ella quería darnos una oportunidad. El peso de sus palabras me aplastó. Esto no era solo una traición, era una decisión calculada, una que se había tomado sin mi opinión o consentimiento. No sabía qué decir. Todo lo que sabía era que la mujer que creía conocer había estado ocultándome una parte de sí misma, y no estaba seguro de si nuestro matrimonio podría sobrevivir a la verdad. Mientras Karen se derrumbaba frente a mí, no sentí nada más que vacío. Las grietas en nuestra relación se habían vuelto demasiado profundas, y no estaba seguro de si alguna vez podríamos volver a llenarlas. Y en el fondo de mi mente, una pregunta persistía, atormentándome como una sombra: si podían ocultarme esto, ¿de qué más eran capaces? La noche después de la confesión de Karen fue la noche más larga de mi vida. Me senté solo en la sala de estar, mirando los documentos que Roger había descubierto. Mis emociones eran una tormenta: ira, traición, confusión. Pero a medida que pasaban las horas, otro sentimiento comenzó a aflorar, el más leve destello de comprensión. Las acciones de Karen estaban mal. No se podía negar. Pero debajo de las mentiras y el secreto, vi la desesperación de una mujer que había estado luchando en silencio con su propio dolor.
Quería algo que pensaba que nunca podría tener, y en su miedo a perderlo, había tomado decisiones que nos destrozaron. A la mañana siguiente, decidí que era hora de hablar de verdad, sin acusaciones, sin ira, solo la verdad. Encontré a Karen sentada a la mesa de la cocina. Con las manos alrededor de una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado, levantó la vista hacia mí, con los ojos rojos e hinchados de llorar. Mike, dijo en voz baja, sé que te lastimé, sé que mentí, y nunca me lo perdonaré, pero por favor, déjame explicarte, asentí, sentándome frente a ella. Te escucho. Karen me lo contó todo, sobre sus problemas de infertilidad después de nuestro segundo hijo, los innumerables médicos que le dijeron que no había esperanza, y cómo había cargado con ese dolor en silencio durante años. Donna había sugerido la idea de la subrogación y se había ofrecido a ser la donante, y Karen se había aferrado a ella como una forma de preservarlo. Que sentía que se le escapaba, su capacidad de darnos otro hijo. No. Te lo dije porque tenía miedo, admitió, con lágrimas corriendo por su rostro, miedo a que dijeras que no, miedo a que pensaras que estaba loca, miedo a que me dejaras. Pensé que estaba haciendo esto por nosotros, por nuestra familia, pero ahora veo que estaba equivocada, debería haber confiado en ti. Sus palabras me impactaron con fuerza. A pesar de todo el dolor que sus decisiones habían causado, no podía negar el amor y el miedo que las motivaban. No estaba tratando de lastimarme, estaba tratando de aferrarse a algo que pensaba que estaba perdiendo. No sé si pueda perdonarte, dije honestamente, pero no quiero tirar todo lo que hemos construido. Si vamos a seguir adelante, tiene que ser juntos, no más secretos. Karen asintió, su expresión era una mezcla de esperanza y arrepentimiento. Haré lo que sea necesario para arreglar esto, solo dime cómo. Las semanas que siguieron fueron unas de las más difíciles de nuestras vidas, pero también fueron un punto de inflexión. Karen y yo comenzamos a asistir a terapia de pareja juntos, algo que nunca pensé que aceptaría. Al principio fue incómodo e inquietante, pero a medida que avanzaban las sesiones, comenzamos a entendernos de una manera que nunca antes habíamos hecho. Aprendí sobre la profundidad del dolor y el miedo de Karen, y ella aprendió cómo sus acciones habían destrozado mi confianza. Lentamente, ladrillo a ladrillo, comenzamos a reconstruir los cimientos de nuestro matrimonio. Donna también jugó un papel en él. Proceso de curación. Se disculpó con Roger y conmigo por su participación en el engaño, admitiendo que había actuado por amor a Karen, pero había subestimado las consecuencias. Por primera vez, nuestra familia comenzó a tener conversaciones honestas y abiertas sobre nuestras luchas y miedos. En cuanto a la subrogación, Karen y yo acordamos suspender los planes. Necesitábamos tiempo para concentrarnos en reparar nuestra relación y encontrar alegría en la familia que ya teníamos. Un año después, puedo decir honestamente que estamos en un lugar mejor que nunca. El camino no fue fácil, y hubo momentos en los que pensé que no lo lograríamos, pero a pesar de todo, elegimos luchar el uno por el otro, enfrentar el dolor y sanar juntos. Karen y yo somos más fuertes ahora, no porque fingimos que no pasó nada, sino porque enfrentamos la verdad y crecimos a partir de ella. Nuestro amor no es perfecto, pero es real y vale la pena luchar por él. Al final, la experiencia me enseñó que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una posibilidad de luz, y aunque las cicatrices de ese tiempo nunca desaparecerán por completo, me recuerdan lo lejos que hemos llegado y cuánto hemos superado. Juntos, a veces, la mayor fuerza proviene de elegir perdonar, crecer y amar de nuevo, y eso es exactamente lo que hicimos.